En Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar con nuestra exposición acerca de esta epístola preciosa que el Señor nos dejó por pluma del apóstol Pedro, ¿no? Le había dicho la semana pasada que esta primera porción, diríamos, después de la introducción, es una oración que comienza en el versículo 3 y termina en el versículo 9. Nosotros, para poder desarrollarlo lo mejor posible, lo hicimos en dos partes, de 3 al 5 y de 6 al 9, y le puse por título, ¿no? En alguna de sus Biblias va a figurar así el título, Una esperanza viva, ¿no? Hoy vamos a tener, diríamos, la segunda entrega de esta parte, la segunda parte de esta oración de Pedro, ¿no? Vamos a contextualizar un poquito. Los lectores originales estaban esparcidos por el Imperio Romano. Ellos estaban bajo la tiranía de Nerón, bajo suscitadas persecuciones. No es que la persecución era continua, eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan en la introducción? No era que los romanos andaban buscando cristianos, identificándolos para perseguirlos. No, venía bajo ciertas circunstancias y mayormente el liderazgo era los que más sufrían la persecución, ¿no? Mayormente venía de parte de Roma, venía cuando los judíos acusaban a los cristianos, porque en su primer momento la mayoría eran judíos, los cristianos, los que se convirtieron, y eran acusados por los propios de su pueblo como desleales al César, rebeldes, una secta sediciosa que se levantaba en contra del imperio. Y ahí venían las persecuciones, ¿no es cierto? Esa era parte de la presión también que venía de los judíos. Ellos los denunciaban porque ellos tenían celos del cristianismo. Eso lo pudimos ver con Jesús mismo, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, había celos contra los cristianos, ¿no? Y ellos no querían bajo ningún punto de vista que se los reconozca a los cristianos con la religión judía. ¿Se acuerdan que le había dicho? La religión judía estaba aceptada en el Imperio Romano, era una religión oficial. Había, dice, una sinagoga de los judíos, por todo el imperio había. Particularmente Pablo predicaba en la sinagoga de ellos, nos dice, ¿no? Está hablando de los judíos. Entonces, ellos no querían que se los relacione con su religión a los cristianos. Y la otra parte de la persecución, y creo que era la más dolorosa, era de las propias familias que rechazaban a sus hermanos, a sus familiares creyentes. Eso los llevó en la primera persecución, luego del martirio de Esteban, a esparcirse a los que les escribe Pedro, ¿no? En medio de tales peligros, Pedro les escribe esta carta hermosa, esta epístola hermosa, llena de esperanza, llena de gozo. Es casi como si fuera cuando estás cansado, venís muy agobiado de tanto trabajo y es una ración de alimento, es ese plato de comidas que te devuelve la vida. Y esta epístola es así para estos cristianos. Ellos estaban en una situación muy angustiante y ellos reciben este alimento sólido para cobrar fuerza en el peregrinar de sus vidas, ¿no? Vamos a pasar a la lectura de la porción de hoy. Era un poco para ponernos en contexto de vuelta y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esto, ¿no? Son palabras hermosas que hay aquí y que podamos hacer un poco de justicia a la palabra del Señor, lo que dice. Vamos a leer Primera de Pedro 1, versículos 6 al 9, dice así. Esta es la segunda parte y después vamos a repasar de vuelta los primeros versículos. 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Precioso texto, ¿no? Precioso texto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar este tema. Amado Padre Celestial, venimos a ti, Señor,
con temor, sabiendo, Señor, que estamos ante tu preciosa y eterna palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es vida para nosotros. Tu palabra también es una espada. Señor, por ella, Señor, tú hiciste el universo y todo lo que hay. Señor, háblanos por tu palabra. Señor, danos oídos para oír. Ayúdame, Señor, a poder exponer este tema. Dame fuerza, Señor, y sabiduría. Y dale, Señor, oídos espirituales a mis hermanos y a los que nos oyen, Señor, para poder oír tu preciosa y dulce palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, pedimos todo esto. Amén. Amén. Bueno, lo primero que vemos es en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros alegráis, ¿no? Esto, ¿se acuerdan? La semana pasada habíamos visto cuál era el motivo del gozo que ellos tenían. Esto está conectado con los versículos anteriores, ¿no es cierto? Versículo 5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis. Así es en el original, no tenemos el 6 ni nada de eso allí, ¿no? Ellos están gozando, el motivo de su gozo es el versículo anterior. Todo lo que él relató desde el versículo 3 en adelante. Elegidos, rociados con la sangre, apartados por el Espíritu Santo. Ellos saltan de alegría, ellos desbordan de gozo por la salvación que tienen, por la salvación que tienen en Jesucristo, ¿no es cierto? La felicidad por la salvación a la que han sido llamados, ¿no? El mensaje del Evangelio es lo que produjo en ellos tal gozo. La encarnación del Hijo de Dios, su sufrimiento, su muerte sustitutoria en la cruz, como de un cordero inmolado, su sepultura, su gloriosa resurrección y su ascensión a los cielos. El testimonio de los testigos oculares, que era Pedro, era uno de los testigos oculares, de los testigos que estuvo todo el ministerio con Jesús, que vio al Cristo resucitado. Ese mensaje a ellos les producía un gozo inefable. Cuando dice inefable o dice indescriptible en la Biblia, significa indecible. No hay palabras que puedan expresar el tipo de alegría que ellos tenían. Que Dios nos dé ese tipo de gozo y ese tipo de alegría a nosotros acerca del Salvador. No se trata de todas las cosas que podemos cumplir como cristianos. Se trata de una cuestión de nuestro corazón transformado. Nuestro corazón latente pensando todo el tiempo en aquel que murió en la cruz por nosotros, en aquel que nos salvó, que nos amó. Se trata de eso. El Evangelio dice que sacó a luz la vida eterna. Y eso producía gozo en ellos, estaban sufriendo. Pero el Evangelio sacó a luz la vida eterna. La vida no termina aquí, en lo terrenal, en lo material. Hay más allá, hay vida después de la muerte. Y esto producía en ellos un tremendo gozo, una alegría indecible. No todo termina en la tumba. Y esta no es nuestra mejor vida. Ellos ya lo tenían claro, esta no es nuestra mejor vida, lo mejor está por venir. Lo mejor comienza cuando cerramos los ojos y pasamos a la eternidad. Ahí comienza nuestra mejor vida. Un bebé en el vientre de su mamá está en la oscuridad allí, calentito, seguro. Él sufre al momento de salir. Dicen que hay un momento de mucha crisis que pasa el bebé a la hora del parto. Pero sus padres lo están esperando del otro lado. Afecto, olores, aire. Y nosotros estamos muy acostumbrados a nuestra vida aquí. Pero el día que pasemos a la eternidad va a ser ese otra vez a lo que desconocemos. Pero seguramente que al igual como pasó en el vientre de nuestra madre será cuando pasemos al otro lado. Es indescriptible la gloria y el gozo que nos espera. Y eso lo comunica el Señor a través del Evangelio, pero Dios lo hace vívido en los creyentes a través del poder de su Espíritu Santo. El creyente lo experimenta de una manera sobrenatural. Él experimenta el gozo de la salvación. Es algo que viene de Dios. Este gozo, sin duda, como le digo, es comunicado por el Espíritu de Dios a los escogidos. Esto no participa cualquiera de esto. Participan aquellos a que el Señor ha salvado. Dice a los escogidos, como habíamos visto, versículo 3. Bendito Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, Dios dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En la salutación dice, elegidos según la presencia de Dios. Ellos gozaban de esto, porque es un regalo que Dios les hizo. Es una gracia que Dios les dio. No es algo que ellos pudieron obtener por algún tipo de habilidad que ellos tenían. No, es algo que Dios les dio y produce gozo un regalo. Es eso, gracia, es un regalo inmerecido. Y es como cuando nos sorprenden con un regalo que no esperábamos. Estamos re contentos, re alegres. ¿Cuánto más con las cuestiones espirituales que se comunican al alma del hombre? ¿No? Esto producía en ellos una alegría desbordante, el perdón de los pecados. Saber que nuestros pecados han sido perdonados y ellos lo entendían. La reconciliación con el Padre ahora, aunque padre y madre le dejare, y aunque fueron expatriados y aunque fueron esparcidos, ahora ellos tenían a Dios por Padre. Aquel que escucharon del Antiguo Testamento, aquel que sacó a Israel por el desierto, ese Dios al que ellos se acercaban con temor a través de un sumo sacerdote, a través de sacrificio, ahora ese Dios es su Padre. Es tremendo eso, es tremendo lo que ellos estaban viviendo, el gozo que estaban experimentando a pesar de lo que estaban viviendo. En esto ellos se alegraban, ¿no? También en la seguridad de la herencia en los cielos. Dice que soy guardado por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios. En el 5, mediante la fe, o sea, el cristiano es guardado por Dios siempre. No muchas veces conscientemente. Ojo, muchas veces nosotros a veces perdemos conciencia de cuánto Dios nos está guardando y de qué manera Dios nos está guardando. Pero Dios nos guarda, nos dice su palabra. Eso Él lo dice. Nosotros, como sabemos, Dios es fiel, nosotros somos infieles. Pero Él permanece fiel siempre. Entonces, Él nos guarda durante nuestra vida, nuestro peregrinar. Hay veces que tenemos esta comunicación del gozo de Dios de una manera más vívida, más experimental, y hay veces que la sentimos muy distante. Pero sin embargo, Dios no cambia, Él nos sigue guardando. Y Él te sigue guardando a vos, como seguía guardando a estos hermanos. Ellos se alegraban en esto. La experiencia, hermano, de la regeneración y la gloria futura que les aguardaba. La experiencia de la regeneración y la gloria futura que les aguardaba. Qué diferente que es la verdadera religión, el verdadero mensaje del Evangelio, a la religión de obras muertas, a la religión del esfuerzo humano, en el que vos tenés que todo el día estar pedaleándola para ver si a Dios le agrada tu vida. Mira, nuestra vida, si Dios nos ve realmente como Él nos ve, no le agrada a Dios. Pero Dios nos mira a través del lente de Cristo. Nos fuimos limpiados por Él. Y ahora tenemos nosotros, somos adoptados en Jesucristo. Entonces Dios nos ama en el Hijo en el que Él tiene complacencia. Él se complace en Jesucristo. Y nosotros somos unidos en la muerte, en la crucifixión, en la resurrección de Jesucristo. Y nosotros somos unidos en su sacrificio. Por lo tanto, Dios nos ama y nos ve como a Cristo. Nos ama. Nos ama y se complace en sus hijos. Porque se complace en su Hijo Jesucristo. Es muy diferente la verdadera experiencia cristiana de la religión de obra. Uno quizás allí se tiene que esforzar porque quizás Dios le pueda salvar. Una triste esperanza. No es esperanza directamente. Y en el mismo versículo, seguimos allí en el 6. Vamos a pasar más tiempo en el 6 que en los otros. Dice, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas. Ser afligidos en el texto original, en el griego, se traduce estar siendo entristecidos. Estar siendo entristecidos. Este tipo de prueba que estos hermanos estaban viviendo produce tristeza, dolor profundo en los corazones de estos lectores. Ellos estaban en esa situación. Y puede ser cualquiera de nuestra situación.
Podemos estar siendo entristecidos siendo cristianos. Podemos estar pasando dolor profundo en nuestro corazón siendo cristianos. Las pruebas de ellos ya las vimos en la introducción y las vimos la semana pasada también. Ellos estaban pasando momentos muy difíciles. Y lo primero que quería hacer, creo que una de las cosas que más quería hacer hoy con este texto, es que podamos descartar de nuestros corazones, que podamos de alguna manera descartar la falsa enseñanza de que los creyentes deben afrontar las pruebas con una alegría casi masoquista. Y muchas veces nos han enseñado eso. Estás pasando un momento terrible en tu vida y dices, vamos a gozarse, hermano, a gozarse. Vamos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Como que si uno no está sufriendo, como que si a uno no le duele lo que le está pasando. Y eso es una mala enseñanza, eso no lo enseña las Escrituras. Es más, muchos interpretan mal este texto, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque por un poco de tiempo, como que la prueba es lo que nos produce gozo. Y recuerdan en Hebreos que habíamos visto que decía que cuando somos disciplinados por Dios, eso no es causa de alegría para el cristiano. No es causa de alegría para nosotros cuando Dios nos disciplina. Él nos dice que nos gocemos en el fruto, o sea que si estamos siendo disciplinados porque Dios nos ama, porque somos hijos de Dios. Pero eso no causa alegría a nuestro corazón. El cristiano no es un masoquista que le gusta que lo maltraten. No, no es así. El cristiano sufre dolor, igual que el resto. Y esto es algo en lo que yo quería hacer énfasis hoy. Porque sé que muchos de nosotros nos han lastimado mucho con esta enseñanza. De que, bueno, vos te la tenés que bancar, sos cristiano, el gozo del Señor es mi fortaleza, vamos a cantar 2 coros que todo está bien. No es así. En la práctica no es así. ¿No? El tipo de prueba que ellos están viviendo produce tristeza, dolor profundo. ¿No? Otra de las cosas, como les decía, el cristiano no debe afrontar las pruebas con ese tipo de alegría, como que no pasa nada, queriendo ser, entre comillas, positivo. Y tampoco hemos de esperar de los creyentes nosotros una actitud así, en medio de una prueba. Lo más probable es que el cristiano esté sufriendo y el Señor nos manda a llorar con los que lloran. A gozarnos con los que se gozan, pero a llorar con los que lloran. Y si hemos sido consolados en algo con el Señor en nuestra vida, en algún dolor, nos manda a que consolemos a otros con la misma consolación que hemos sido consolados nosotros. La tristeza, hermanos, y el dolor son parte de la experiencia humana. No vamos a esquivar esto. La tristeza y el dolor son parte de la experiencia humana. El Señor no prometió en la Biblia librarnos de esa experiencia. Bajo ningún punto de vista. Si no, le animo, busquen en la Biblia y me lo prueban. Pero el Señor no prometió en la Biblia librarnos de la experiencia del dolor. Él sí prometió acompañarnos. Él sí prometió acompañarnos en ella, en la prueba, en el dolor, y salir triunfantes al final. Eso sí nos prometió el Señor, sea cual sea nuestra situación. Acompáñenme en sus Biblias en Marcos 14, y les voy a mostrar cómo el Señor mismo también vivió esta experiencia. Cómo el Señor vivió esta experiencia, la experiencia del dolor. Ustedes lo van a leer en Marcos, en su versión, allí en Reina Valera. Yo tomé del texto original y hice mi traducción, diríamos. Algunas palabras están igual que en su Biblia, pero otras tienen otro énfasis en el griego, ¿no? Y dice en Marcos 14, 33 y 34, todos recuerdan ese momento en el que el Señor está en la hora difícil, en la hora dura, en la hora que tiene que ir a enfrentar la cruz. Marcos 14, 33 y 34 dice, toma consigo a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a sentir horror y a atormentarse. Y les dice a ellos, mi alma está triste hasta a punto de morir, quédense allí y velen. Yo lo que les hice es tomé del griego y lo pasé con las palabras literales. Cuando allí nos dice, la traducción allí dice sentir horror y atormentarse. El Señor nos prometió librarnos de la experiencia del dolor. Él experimentó el dolor en primera persona. Él se hizo
carne de nuestra carne. También recordemos esa palabra que el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción es tristeza. En el mundo tendréis tristeza, vamos a ser entristecidos, vamos a sufrir. Y esta, por así decirlo, es la parte negativa del texto, ¿no? Pero el mismo verso, este verso que estamos leyendo, el 6, nos da en cierta manera dos tipos de alivios, ¿no? Para esos momentos que nosotros podemos estar viviendo. Lo primero que dice, aunque ahora por un poco de tiempo, versículo 6 estamos todavía, ¿no? Aunque ahora por un poco de tiempo. El sufrimiento, las aflicciones, siempre son temporales. Y de eso tenemos que hacernos la idea. No importa cuánto supuestamente dure. Es temporal, siempre va a ser temporal, porque nosotros somos seres temporales. Son momentáneas en comparación con la eternidad. Cualquier sufrimiento en esta vida es momentáneo y no son eternas. No son eternas. ¿Son dolorosas? Sí. Nos parten el corazón, nos recontraparten el corazón a veces el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las cosas que no entendemos. Pero no son para siempre. No son para siempre. Aunque son dolorosas, no son para siempre. Nuestra fracción de tiempo en este mundo, como lo conocemos, es fugaz. Es neblina, también lo dicen las Escrituras. Es hasta que salga el sol y se desvanezca. Y nosotros esperamos eso. Esperamos el sol de justicia. Esperamos a nuestro Salvador. Y en ese momento todos nuestros dolores, todo lo que hemos pasado, se terminará. Hasta que se deshagan, hermano, las cosas temporales y den el lugar a las cosas eternas. Esto es un poco de tiempo. Sin duda es un poco de tiempo. También nos dice si es necesario en su Biblia, ¿no? Si es necesario, como que lo condiciona. Usted puede buscar en otras versiones, en el versículo 6, en otras versiones, y va a encontrarse con otro tipo de traducción allí, ¿no? La Reina Valera dice si es necesario. En el original dice siendo necesario. O sea, hay un énfasis allí. En el original nos está diciendo es necesario que ustedes pasen esto. Obviamente no todos pasamos las mismas pruebas. O pruebas, unos pasan pruebas muy profundas, muy dolorosas, otros no tanto. Pero nadie está exento de la experiencia del dolor en esta vida. De la experiencia del sufrimiento. Nadie está exento. Todos estamos en este barco, diríamos, ¿no? Ahora les voy a leer algo hermoso que encontré que decía R.C. Sproul, que es hermoso acerca del tema. Si es necesario, siendo necesario, como les decía en el original, esto al fin y al cabo va a ser beneficioso para usted y para mí. Va a ser beneficioso, va a traer gloria a Dios. Cualquiera que sea nuestro dolor. Cualquier dolor, aunque parezca inexplicable, parezca sin sentido, parezca una tontería. Usted piense, momentos de mucho dolor en su vida, y dígame si usted no se preguntó, ¿para qué, Señor, esto? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que vos me maltrates de esta manera? Si yo te amo, si yo soy tu hijo. Y nos pasa eso. Son preguntas que nos hacemos los cristianos. Yo hasta ahora no conozco a un cristiano que realmente es sincero, que me diga, no, yo me someto, me arrodillo al Señor y me entrego todo a Él. No, hermano, nuestro corazón duda. Pedro le negó a Jesús. El escritor que estamos leyendo lo negó, 3 veces lo negó y maldijo. Es así. El mismo apóstol, el mismo Señor Jesucristo, lo leímos, Él se entristeció en su corazón, su alma, y sentía horror y comenzaba a atormentarse. Él sabía lo que le esperaba, no solo el maltrato físico, que fue de lo más duro, no solo los clavos, no solo la lanza que lo iba a atravesar, sino cargar el pecado de los hombres, de todo su pueblo, el cargar el pecado, el distanciamiento con Dios, la separación con Dios. Eso a él lo empezó a atormentar, que le caían gotas como de sangre, sudaba sangre. La cita nos dice así, dice, el verbo aparece en tiempo pasado, ¿no? Allí. Y se relaciona sin duda con algún proceso específico que ocasionó pena y sufrimiento en
oyentes o estos lectores originales. En primer lugar, aunque se desconoce el tiempo y la duración preciso de dicho sufrimiento, dicho periodo de sufrimiento es breve si se le compara con la eternidad. Y en segundo lugar, la prueba del sufrimiento es necesaria, ya que está de acuerdo con el propósito de Dios. Esto lo dice William Hendrickson en su comentario de la epístola. Vamos a pasar al 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a detenerlo para que sometida a prueba, ¿no?, acerca de la fe. Hay algo que nosotros debemos entender, creo que cuando dimos Santiago había quedado bastante claro. La prueba proviene de Dios, la tentación no. Dios no tienta, Él no es tentado por el mal. Él no es tentado a tentar a alguien. Dios sí prueba a su pueblo. Nosotros somos tentados, dice, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos de nuestro propio corazón engañoso, esa es tentación interna. Después está la tentación de Satanás. Satanás tienta, es el tentador, es el acusador. Así que eso viene. Pero la prueba en los cristianos viene de parte de Dios. Dios la diseñó. Satanás no anda buscando, haciendo pruebas para hacernos tropezar a nosotros, porque es Dios el que nos guarda. La prueba proviene de Dios, le dije, la tentación no. Y el apóstol usa aquí una analogía, y usa la analogía del oro, ¿no es cierto? La analogía de este metal precioso. Como una anécdota nada más de él. El oro, sabemos que se atesoraba como un bien de resguardo durante mucho tiempo, ¿no? Y que se usó hasta el año 73, se usó como medida de valor de la moneda, hasta que el presidente Nixon lo cambió y lo reemplazó por una moneda fiduciaria. O sea, un papel con una promesa. Eso es lo que tenemos en nuestras billeteras, papeles con promesas. El oro nos enseña la Biblia que se prueba en la Biblia, y sabemos que el oro se prueba en lo que se llama un crisol, en el horno de fuego. Es un crisol donde se lo expone a muchísima temperatura, ¿no?, para allí quemar las impurezas. El oro más precioso es 24 quilates, que es 100% oro. Lo que nosotros compramos por ahí en la joyería, los que compran, los que tienen plata en la joyería, son 18 quilates mayormente, ¿no es cierto? 18 quilates es una aleación. Ahí tenés oro, cobre y plata para darle brillo. Y hay otros metales con los que trabajan, ¿no? Pero cuando se expone a esa temperatura tan alta, solo queda el oro puro. Lo otro, la escoria, diríamos, desaparece. Y a pesar, el oro, un ejemplo de 24 quilates, es 100% oro, a pesar de ser máximo en su pureza, acá nos dice la Biblia que es perecedero. En el original se destruye, ese oro también se va a destruir, se desgasta con el uso. Y Pedro afirma que la fe tiene mayor valor que el oro. El valor del oro lo ponemos los hombres, pero el valor de la fe la pone Dios, porque es don de Dios para el hombre. Y tiene valor eterno la fe. Y tiene un valor inconmensurable que nos transporta a la eternidad. Es algo hermoso, es algo que Dios nos da, es de verdadero valor, mucho más que el oro la fe. La fe supera este artículo de intercambio tan universalmente valorado porque se origina en el cielo y, como les decía, es don de Dios. La fe se utiliza una palabra que es perenne, no sé si la han leído en los libros, ¿no? Significa que dura para siempre, es de larga vida, de largo tiempo. Y la comparación es muy clara. Si el oro perecedero es probado para ser refinado y lograr de él su máxima pureza, ¿cuánto más la fe de los creyentes? ¿Cuánto más tu vida, hermano? ¿Cuánto más mi vida tiene que ser probada? Tiene que ser probada. Seguramente tiene que ser probada. Y esto debe responder, hermano, una de las preguntas más dolorosas que se hacen los cristianos cuando sufren. ¿Y es para qué? ¿Para qué sufrimos? ¿Para qué? ¿Por qué ya no el Señor cambia todo y ya estamos? Hay veces que no hay respuesta en eso, la verdad. A veces es.
Pero me gustó mucho cómo trabajó el tema Sproul acerca de este tema y lo copié literal de lo que él enseñaba en una de sus clases. Él dice, no nos alegramos cuando tenemos un dolor de cabeza. No nos alegramos cuando un cáncer nos está consumiendo. O sea, nos andamos riéndonos cuando nos pasa eso. Lo que nos alegra es la presencia de Dios en nuestro dolor. Lo que necesitamos entender para no quedarnos totalmente arruinados y sorprendidos cada vez que la aflicción nos alcanza es que debemos esperarla. La aflicción es algo que el cristiano sabe que en un momento o va a venir a su vida. Debemos de esperarla, debemos prepararnos para esperarla. Es parte de nuestro llamado como cristianos, hermano. Yo sé que nos han contaminado la cabeza, esto lo digo en la gloria con tanto positivismo, con tanto que todo va a salir bomba, que mañana anda, que va a ir todo bien. Y nosotros no sabemos si va a salir bien. No tenemos ni idea de lo que va a hacer mañana. Entonces, eso produce en nosotros una frustración muy grande cuando las cosas no salen, cuando emprendiste tu trabajo y salió todo mal, cuando fuiste a buscar un resultado al médico y resulta que es lo que vos querías que no sea y es. Debemos de esperar el dolor porque estamos en un mundo caído. Cuando vos creés que ya superaste esa etapa de tu vida, esos pecados que a veces nos abofetean y después otra vez te encontrás ahí humillado, con dolor. Dios nos llamó para un mundo caído, para ministrar en un mundo que es un río de lágrimas, dice Sproul, en un lugar de dolor. Y no debemos pensar que conseguiremos escaparnos de él. Es duro lo que dice, pero es la realidad más cruda. No podemos, hasta que no estemos con el Señor, no nos vamos a librar de este mundo, un mundo caído, en el que el dolor está ahí a flor de piel. Salimos a la calle y lo vemos, nos chocamos todos los días con el dolor, con las lágrimas. El dolor, hermano, puede tener varias fuentes, pero normalmente nos han enseñado, y muy mal, que el dolor tiene que ver solo con la disciplina de Dios, cuando un cristiano sufre. Que Dios lo está disciplinando a esta persona porque él cometió tal pecado. Muchas veces la disciplina de Dios viene a sus hijos por pecado, por nuestra propia desobediencia. Pero en la Biblia podemos ver también que muchas veces el dolor viene a nuestra vida de una manera inesperada, de una manera que no está justamente relacionado con una conducta rebelde de nuestra parte. El ejemplo de Job, no había hombre como él. No había otro. ¿Qué le dijo Dios a él? ¿Viste, Job? No hay otro como él. Y sin embargo, ninguno de nosotros vivió lo que vivió Job. Ninguno lo vivió, ninguno de nosotros. José, pensemos en José, de Egipto. ¿No? Cuando sus hermanos lo ven llenos de celo, los planes de Dios atrás del dolor están. Dios es el que maneja los hilos de todo. Y hay veces que nos encontramos en algo que es inexplicable que nos sucede, pero es Dios el que está orquestando detrás su plan. Y nosotros debemos confiar, ahí debemos callarnos y confiar. El Señor sabe lo que hace. El Señor no sabe lo que hace en tu vida, en mi vida. Hay veces que mejor es callarnos cuando un hermano está pasando un dolor, pasa dificultades, cosas inexplicables, que vos sabés que no tiene que ver con una disciplina de Dios, que tiene que ver porque este hermano, mirá, anda en malos caminos y bueno, está bien, mirá lo que le pasa. No, muchas veces son hermanos fieles, hermanos que aman al Señor, que son débiles como vos, como yo, pero sufren de una manera muy profunda y eso muchas veces es parte del plan de Dios, nada más. Y ahí debemos callar y acompañar, sufrir con ellos, llorar con ellos, acompañarles. Nos dice ahí el versículo 7, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto sin duda va a tener un resultado, un precioso resultado. Va a ser hallada en alabanza. ¿Qué va a ser hallada en alabanza? La fe, nos dice, nuestra fe.
que va a ser probada por el fuego de la prueba. Y va a ser, Dios va a honrar esa fe. Es decir, mirá, mi hijo pasó la prueba. Es mi hijo. Es legítimo. Es legítimo, como habíamos visto en Hebreos, cuando si soportamos, si Dios nos disciplina, somos sus hijos. El que no es disciplinado es bastardo. Es clara la Biblia. Esto va a tener un precioso resultado, es ser allá en alabanza la fe probada será reconocida. Dice, en gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Esto va a tener una coronación, hermanos, en el momento en que todo ojo vea a nuestro Señor, tanto los que murieron en Él, como los que todavía estemos en el cuerpo. Está hablando de la venida del Señor en ese momento precioso en el que todo ojo lo verá, ¿no? En el donde todo el pueblo de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos seremos transformados en ese momento y nos uniremos al Señor y cantaremos al Señor y daremos gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Versículo 8, ya estamos ahí cerca del final. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El apóstol Pedro está diciendo que estos hermanos no fueron testigos oculares de los hechos de Jesús, como sí lo fue él. Él sí era un testigo presencial. Ellos recibieron el testimonio de los apóstoles, el mensaje del evangelio de salvación, las promesas de perdón de pecados, la vida eterna. Ellos aman a Jesús porque han sido renacidos del Espíritu de Dios. Nadie puede amar a Cristo si Dios no le ha dado vida. Nadie puede decir, yo amo a Jesús y realmente, porque de palabras podemos decir, yo amo a Jesús, mirá mi estampita de Jesús que yo tengo, mirá cómo lo amo, cómo lo quiero. Todos los días le prendo vela. No se trata de eso, se trata de que dice, el que me ama, mi palabra guarda. Mi palabra guarda. Ellos aman a Jesús porque fueron renacidos del Espíritu de Dios. Y dice la Escritura, habíamos visto en Juan, allí, ¿no? Que no es por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios, han sido renacidos por Dios. Y eso es algo hermoso, ellos son beneficiarios de este regalo precioso. No hay manera de que un cristiano pueda ser orgulloso en cuanto a la vida nueva que tiene. No es porque es vivo, porque él se avivó el día que le hablaron de Jesús, dijo, yo me voy a convertir porque es lo más conveniente para mi vida. No, nadie razona así en ese momento. Es Dios que le da vida y empieza a aclarar sus pensamientos que antes eran contrarios a Dios. Ahora empieza a ver belleza en Dios y antes rechazaba a Dios, ahora ve belleza en Él. Esto, hermanos, es algo que ellos lo habían entendido. Pedro, está acá utilizando un poco también lo que el Señor mismo le había dicho a Tomás, bienaventurado Tomás, los que no vieron y creyeron. Y dentro de eso está usted, estoy yo. Dentro de eso estamos nosotros, los cristianos, los que no vimos, pero creímos. Y experimentamos la experiencia de la regeneración, de ser una nueva criatura, de tener vida, porque Dios te la dio y es algo hermoso que podemos experimentar. También allí en 2 Corintios cuando dice, porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, los renacidos de Dios experimentan un amor profundo por su Salvador. Tanto más conocen el perdón que Él les ha comprado, del tipo de muerte del que Él les libró. Y prestemos mucha atención en esto. Los renacidos de Dios experimentan un amor profundo por su Salvador. Tanto más conocen el perdón que Él les ha comprado, del tipo de muerte del que les libró y la herencia que poseen en Él, tanto más le aman. Ahora, ¿recuerdan ese pasaje que dice, al que mucho ama, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, ¿no? Y claro, y todos pensamos, claro, vos tenés que ser un drogadicto, tenías que corromperte, robar, asesinar, matar para que puedas amar. Ese sí ama mucho a Dios. No precisamente es eso. No precisamente es eso, ¿no? Porque siempre nos asombramos con esos testimonios de gente que dice, mirá, estaba entregado al vicio y ahora se convirtió,
Y muchas veces no son verdaderas conversiones, muchas veces son un tiempo, están alegres un tiempo y después vuelven a su vida de antes. Hermano, el que mucho se le ha perdonado, mucho más porque entiende que nuestro pecado para con Dios es profundo, es horrible, es un pozo sin fin de maldad el hombre. Entiende la naturaleza de su corazón, por más moral que sea, por más buena familia que tenga, por más que se comporte como un rey y pague todos sus impuestos y dé plata a los pobres y trabaje en el comedor del barrio, por más que haga todo eso, únicamente el que entiende lo horrible de su pecado, la profundidad de la maldad de su corazón, que nuestra maldad es incalculable, no hay nada que lo pueda calcular, no tiene fin nuestra maldad. Podemos entender por qué el Señor, cuando en la Biblia nos enseña de que hay un infierno en el que los hombres estarán separados por siempre de Dios, en donde donde será lloro y crujir de dientes, donde el hombre no habrá, yo creo que en el infierno lo que va a pasar es todas esas barreras que Dios nos pone en este mundo, para que nosotros no desbarranquemos, la humanidad no desbarranque, en el infierno esas barreras no van a estar. La maldad va a estar en su máxima expresión. Cada uno va a estar en el lugar que su corazón deseaba profundamente estar. Y ese es ese momento. ¿Quién es el que ama a Cristo? No es por lo moral que sea, porque todos estábamos en esa condición de pecado, todos los hombres están así, a menos que el Salvador nos limpie. Dios acepta a los hombres únicamente sobre la base de los méritos de Cristo. Únicamente sobre la base de los méritos de Cristo. No por tus buenas obras, no porque seamos más buenitos que otros, no porque nuestros pecados sean menos condenables que lo de otros. Así que el Evangelio es para todos. El Evangelio se lo tenemos que compartir a todos, no importa su condición, no importa, acá no nos separemos, que pañuelo azul, que pañuelo verde, que esto, que aborto, que no. Prediquemos el Evangelio. Dentro de toda esta tierra que nosotros vemos, hay gente que está muriendo sin Cristo y nosotros tenemos una responsabilidad de llevar este mensaje. Y el Señor dará vida al que Él quiere darle vida, eso lo hace Él, ahí no nos metemos, pero es nuestra responsabilidad como cristianos, mostrar el amor de Cristo a un mundo necesitado de Él, necesitado de Dios. Versículo dice 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados hermanos, amar a Cristo en esta vida es la seguridad de nuestro destino eterno. Fíjense que les dije amar. No les dije conocer intelectual, solo información intelectual acerca de Jesús, acerca de Dios. No solo todo lo que nosotros podemos encontrar en los libros y de lo que nos podemos nutrir y que es hermoso. No digo que lo deje hacer. Pero el amor en la Biblia se traduce en obediencia para con Dios. El que me ama, mi palabra guarda. Amamos a Cristo, guarda su palabra. 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, este es uno de mis textos favoritos. Es durísimo, pero es mi texto favorito de allí en Corintios. 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea bajo maldición, quede bajo maldición. Maranata, el Señor viene. Nadie. ¿Quién podrá justificarse ese día delante del Señor? Nadie. Ese día compareceremos ante el tribunal de Cristo y los hombres comparecerán ante el tribunal de Cristo. Bueno, consideraciones prácticas, hermanos, acerca de este texto que hemos compartido. La oración de Pedro gira en torno al gozo que produce la salvación que nos compró el Señor, a la esperanza que tenemos aún en medio de las pruebas. Ellos eran perseguidos por su fe, otros eran encarcelados, rodeados de necesidad y lejos de su tierra. Pero en medio de todo esto, de todos estos percances, ellos pueden encontrar gozo en el Salvador, que les acompaña en el medio del dolor. Y eso en nuestra vida también es así. Tal puede ser tu situación hoy. Tal puede ser tu situación hoy. Aunque no te estén persiguiendo por la fe, porque no nos persiguen por la fe, pero cuando siendo cristianos sufrimos y eso nos causa
dudas en nuestro corazón, nos pone impacientes. Siendo cristianos sufrimos, nos llena de dudas, de preguntas. Y tal vez puedas estar pasando un dolor profundo y constante en tu corazón. No sé cuál sea el motivo. Puedes estar quebrantado de tal manera a punto de fallecer, de ya no tener más fuerza. Recordemos estas palabras del Señor, y esto es lo que comparto para que guarden estas palabras en su corazón. Recordemos la experiencia del Señor en Mateo. Dice que toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir horror y a atormentarse. Y le dice a ellos: mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense allí y velen. Él tuvo la experiencia más profunda del dolor, porque usted no va a enfrentar la eternidad con sus pecados en la espalda. Esos pecados los llevó Jesucristo. Esa experiencia nosotros no la vamos a vivir, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros no experimentaremos ese tipo de dolor, ese tipo de horror y de espanto que sintió nuestro Señor. Y Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Él podemos confiar, en Él podemos descansar, aunque todas estas cosas nos estén rodeando. En Él podemos descansar. Él conoce de la experiencia humana y Él nos suplirá y nos ayudará en ese momento de dolor. Y la esperanza futura, que es la más preciosa que tenemos, Apocalipsis 21:4, dice que enjugará a Dios toda lágrima de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cualquiera que sea nuestra situación, como la que estaban pasando estos hermanos, es temporal. Siempre es temporal. No va a durar para siempre. Por ahí se puede terminar dentro de poco, por ahí puede durar muchos años, podemos vivir nuestra vida con mucho dolor, pero siempre es temporal. Nosotros nos espera, como cantábamos hoy en Peregrino, ¿no? Nos espera la gloria, nos espera estar con nuestro Señor. En nuestro peregrinar, el Señor nos dará las fuerzas. Oramos. Señor, gracias por este tiempo ante tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Gracias por las promesas y por los consuelos que encontramos en las Escrituras, Señor, porque encontramos respuesta aún para las cosas que parecieran no tener respuesta. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti, a depositar toda nuestra esperanza, nuestra confianza y descansar en ti, Señor. Te damos gracias, te alabamos y rogamos por aquellos que están pasando momentos de dificultad, de dolor en su corazón, que tú les fortalezcas, Señor, que tú le des fuerzas nuevas. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, y te damos gracias. Amén. Amén.